Listo. Bueno, entonces, ¿qué es una capacidad condicional? Acá nos dicen que es una predisposición fisiológica innata en el individuo que permite el movimiento y son factibles de medida y mejora a través del tiempo. Ojo, esas capacidades condicionales se pueden perder durante el tiempo. Ya saben, nosotros llegamos a un estado de adulto mayor o una edad de adulto mayor y pues comenzamos a perder estas capacidades. Por eso hay que entrenarlas durante toda la vida y más que todo en deportistas. Si una deportista no comienza a entrenar un poco más o mejorar estas capacidades condicionales, pues no va a lograr su objetivo y su vida útil, ¿sí?, en el deporte va a ser muy corta. Ya hemos visto que la vida útil de deportista en algunos deportes es muy pequeña, ¿sí? Por ejemplo, en el fútbol es de más o menos a 17 años, ya se está viendo, 16 años, hasta los 35 años más o menos. Ya esa vida útil del deportista se va perdiendo. Ya vemos exponentes que pues se tratan de trabajar la fuerza, tratan de trabajar sus capacidades, sus habilidades motoras para que puedan estar un poco más dentro del deporte, poder rendir un poco más dentro del deporte y no jubilarse a una temprana edad. Lo mismo, por ejemplo, a la gimnasia, ¿sí? Porque pues la elasticidad la vamos perdiendo, entonces pues ya no vamos a hacer los mismos ejercicios, ya no vamos a hacer las mismas eh, como movimientos que se necesitan para poder estar en el deporte. Igualmente, en las pesas, ¿sí? Aunque las pesas se puede tener una edad más alta, pero pues también vamos perdiendo masita muscular, vamos sufriendo un poquito de dinapenia, vamos perdiendo un poquito de fuerza, ¿sí? Entonces hay que trabajarlas durante todo el largo de la vida. Son esas capacidades condicionales? Pues ya hemos visto que son fuerza, velocidad, resistencia, flexibilidad y algunos otros autores hablan sobre la elasticidad. Nosotros ya hablamos muchísimo de la fuerza, sus características, sus definiciones, todo hemos hablado sobre la fuerza. Velocidad no hemos hablado mucho, pero pues la velocidad está inmersa en la fuerza, ¿sí? Y más que todo en lo que tiene que ver con levantamiento de pesas o también levantamiento olímpico, porque si se puede controlar la velocidad, podemos ganar un poquito más de fuerza o podemos mejorar la técnica o podemos expresar la fuerza un poco mejor, cualquier tipo de fuerza que hemos visto. ¿Listo? La resistencia, que es muy importante, necesitamos esa resistencia a la fuerza para poder eh, vencer, ¿sí?, esa resistencia o poder mantener esa resistencia, ¿sí? Y pues la flexibilidad. Bueno, lo que yo quería entrar en la clase de hoy es sobre conceptos de entrenamiento. Yo sé que ustedes, algunos son entrenadores personales, yo sé que otros pues no saben sobre entrenamiento, otros tienen como lo básico, ¿sí? Conocen, por ejemplo, lo básico que son las series, repeticiones, circuitos, etcétera, ¿sí? Entonces quiero como ponerme un poquito inmerso en esto para que ya después, en la próxima clase, comenzamos a programar entrenamiento para pesas, ¿listo? En este caso, de alto rendimiento, que ya sería o diferentes modalidades deportivas, como lo es el powerlifting, eh, levantamiento olímpico y el levantamiento pues en paralímpico. ¿Listo? Entonces, ya sabemos que es una repetición, ¿cierto? Todos han hecho una repetición, todos nos han dicho 3 de 5 repeticiones, ¿sí? Pero ¿qué es una repetición? Pues es la ejecución de un solo movimiento de ejercicio, pero el ejercicio debe ser completo. Ejemplo, yo voy a hacer un press militar, llevo la barra al pecho, ¿sí? Y extiendo. Una repetición significaría, según su planteamiento de entrenamiento, que la ejecución sea totalmente con la extensión de codo. Entonces hago una repetición, ¿sí? Brazos quedan detrás de la cabeza y vuelvo a su lugar inicial. Eso sería una repetición. En cambio, si yo hago esto, no sería una repetición, a menos que esté haciendo movimientos cortos o lo que tenga planificado en el ejercicio. ¿Listo?
¿Por qué tiene que ser un movimiento completo? Porque tiene que tener la fase concéntrica y la fase excéntrica totalmente. ¿Listo? Entonces, contraigo el músculo o se acortan las fibras musculares, ¿sí? En el movimiento donde tengo que vencer la resistencia y la fase excéntrica, pues también tengo que vencer una resistencia y es donde se me alargan mis fibras musculares. ¿Listo? Cuando es una fase isométrica, porque pues ustedes dirán, pero ¿y la fase isométrica? Porque pues hay una fase isométrica también en algún tipo de ejercicio o en algunos tipos de ejercicios. Por ejemplo, tenemos fases isométricas en lo que significa lo que es la plancha, lo que es el abdominal sostenible. Tenemos fases isométricas o ejercicios isométricos como la sentadilla 90 grados, ¿sí? Que no se ejecuta el movimiento, sino que se mantiene en el tiempo. Entonces, eso sería como la expresión de la repetición. Por ejemplo, vamos, vamos a hacer una repetición, ¿sí? De sentadilla isométrica 90 grados o como lo llaman algunos profesores, la silla invisible, ¿sí? A 90 grados con un tiempo de 30 segundos. Entonces sería, si yo fuera entrenador, diría 3 series de 30 segundos. Entonces esos 30 segundos serían la repetición, pero pues no se contempla como el movimiento, porque pues no hay movimiento, eh, hay como sostener el movimiento, ¿sí? Entonces, yo no estoy diciendo 3 ni 5 repeticiones, sino estoy dándole un valor más grande, que sería por tiempo, que en este caso serían segundos. ¿Listo? Tienen que entender eso. Las series, pues las series son muy fáciles. Nosotros colocamos las series como ese grupo determinado de repeticiones realizadas en un ejercicio, ¿sí? O sea, como ese macro, ¿sí? Donde encierra las repeticiones, ¿sí? Entonces dividiremos una serie de 20 repeticiones, una serie, ¿sí? Que sería el macro, y las repeticiones están adentro, ¿vale? Son dependientes de las cargas, de los tiempos de ejecución, del objetivo de entrenamiento. ¿Listo? Y pues siempre va a tener un número de repeticiones determinado. Nosotros no podemos decir, haga 3 series, 4 series, si no sabemos cuánto va a levantar, qué peso levantar, cuántas repeticiones va a hacer. En algunos casos, por ejemplo, para la hipertrofia dicen que de 3 a 4 series, ¿sí? De más o menos de 6 a 12 repeticiones con el 70% de un RM, ¿sí? Si lo han escuchado, ¿qué otro tipo de entrenamientos han escuchado? Por ejemplo, yo he escuchado mucho, ¿sí? De entrenadores que dicen no, para bajar de peso, ¿cuántas series le pondría a la persona? Por ejemplo, ustedes que son entrenadores, le llega una chica o un chico en sobrepeso y le dice, no, necesito bajar de peso, entonces usted le dice, bueno, vamos a hacer en squats, vamos a hacer cuántas series y cuántas repeticiones le podrían colocar ustedes. ¿O qué piensa que le podrían colocar ustedes? Profe, no sé, yo le pondría altas repeticiones, pero con baja carga. Sí, también. ¿Quién más? Yo sí le pondría no tantas repeticiones y con poco peso, porque pues cuando hablamos de sobrepeso, pues es mejor funcionar. Entonces, por ahí diría máximo unas 12 repeticiones sin nada de peso. Bien, ¿alguien más? Sí, estoy de acuerdo. Cuando una persona sufre de sobrepeso, hay que trabajar más lo que es la fuerza resistencia. Muy bien. Empezando que, pues, para hacer trabajos de fuerza, la primera fuerza que se debe trabajar, pues, es la fuerza de resistencia, porque es la base de todo eso. Perfecto, sí, todos tienen razón. Es según el objetivo o según lo que ustedes vean también de como la caracterización del esfuerzo, que también lo vamos a ver, de cómo podemos agregarle o cuántos números de repeticiones podemos agregarle a esa persona, ¿sí? Todo individuo, por eso está
el principio de individualización es diferente. Entonces, en una persona súper obesa, puede ser, le pueden colocar dos series de 25 repeticiones, pero pues esa persona con un peso muy mínimo no hace ni 20, sino hace 5. Por eso hay que mirar primero eh, el individuo y caracterizar el esfuerzo de ese individuo, ¿vale? Entonces, ya depende de ustedes como entrenadores, ya depende del individuo y ya depende de la percepción de ese esfuerzo. Tenemos otro, dime. Profe, un paréntesis, es que acá recordando lo de la clase pasada, Sí. lo de las leyes de Newton, tengo dos claras, pero se me olvidó una y las estaba estudiando. Una es la fuerza, que es igual a velocidad, o sea, fuerza-velocidad, y la otra es acción-reacción. ¿Cuál Acción, es la reacción. primera? Toda acción tiene una reacción y la otra Sí, sí, es sí. como la Fuerza-velocidad, acción-reacción, y la otra es. la otra es la definición de la ley, o sea, como el significado de la fuerza. Ah, ok, vale, perfecto. ¿Listo? Gracias. Vale, Bueno, gracias. tenemos algo que es importante que va dentro de las repeticiones, que son máximas repeticiones al fallo muscular, que es como lo mismo, ¿sí? ¿Qué es lo que habla sobre máximas repeticiones al fallo muscular? Como su nombre lo dice, es realizar un número máximo de repeticiones, ¿sí? Dentro de una serie, pero siempre con una ejecución válida, o sea, con una ejecución positiva, una ejecución que en verdad lo está haciendo el movimiento completo, ¿sí? ¿Para qué se utilizan esas máximas repeticiones? ¿Para qué se utiliza eso, algo que se llama fallo muscular? ¿Alguno tiene idea de esto? Para fatigar las fibras musculares y Un tema de, ay, ¿cómo era? Para generar un ambiente, como por decirlo así, con muchos, ay, se me olvidó, con muchos residuos, sí, un ambiente como tóxico para que se genere la hipertrofia. Bueno, acá vienen muchísimas más cosas. ¿Quién más me... em, yo digo que es para fatigar las fibras musculares y generar un estrés metabólico. Sí, Ahí sería la máxima repeticiones para lograr el mayor recaudo de las fibras musculares y llegar al tope máximo. O sea, para generar un reclutamiento mayor de fibras musculares y poder hacer un fallo muscular. sí, también. Hoy les voy a cambiar el concepto de fallo muscular, ¿sí? Yo sé que la mayoría de personas utilizan el fallo muscular como para lograr ese objetivo. ¿Cuál es ese objetivo que creen ustedes? Tiene un nombre, la hipertrofia. ¿Qué es la hipertrofia? La hipertrofia, muy bien, les gané a todos. Ah, no, pero para qué lo dices, profe? Bueno, les voy a cambiar ese concepto porque más adelante les voy a mostrar diferentes investigaciones que muestran que el fallo muscular pues tampoco es necesario, ¿sí? No es necesario siempre llegar como a ese fallo muscular porque al llegar al fallo muscular pues se genera una fatiga, eh, puede ser central o puede ser periférica, que la que no queremos llegar es a la fatiga central, que más adelante les voy a explicar, ¿sí? Entonces, quiero que también se metan esto que el fallo muscular pues tampoco es importante, sino hay que buscar como una planificación donde pues pueda rendir un poco más y pueda realizar un poco más de carga, más de volumen, ¿sí? Y así poder, pues así como ustedes dicen, reclutar más fibras y todo eso. Podemos hacer hasta un debate. Profe, una pregunta. Dime, ¿Tú qué piensas sobre el trabajo, bueno, sobre lo de la extenuación? la extenuación. Sí. ¿Cómo trabajas la extenuación? Por ejemplo, ¿qué has escuchado de la extenuación? No, pues es que, o sea, la extenuación sabemos que va después de una fatiga muscular, o sea, después de esa fatiga, o sea, va más allá, Lo que pero pues, pasa, sí, bien.
Lo que pasa es que también lo voy a explicar ahorita un poquito más adelante. Ah, ok, vale. Les gusta adelantarse, pero está bien. Cuando uno trata de siempre superar como el 100%, que son como las repeticiones obligadas, que es lo que tú estás tratando de decirme, toda persona trata de como obligar al músculo a que siga generando o que en su organismo siga generando un estrés metabólico, ¿sí? Pero este no es tan bueno. Cuando nosotros obligamos a hacer más repeticiones, por ejemplo, al fallo muscular, ¿sí? Que la persona llega al fallo muscular y ustedes dicen tres más, cuatro más, lo estoy obligando a que haga unas repeticiones donde su músculo ya no tiene como la posibilidad de contraerse. Tiene un efecto beneficioso positivo que es, pues bueno, sí, puede reclutar un poco más de fibra gracias a las células satélite, sí, porque pues hay mucho daño tisular, sí, pero hay un efecto negativo y es que si hay tanto daño tisular y si hay tanta sobrecarga, pues como su nombre lo dice, pues se puede generar un sobreentrenamiento. ¿Qué es lo que hace el sobreentrenamiento? Que tus músculos tengan la imposibilidad de que se recupere al día siguiente para poder realizar los ejercicios, ¿sí? Entonces yo la verdad no lo recomiendo, lo recomendaría, ¿sí? Como por lo menos para dos ejercicios donde yo quiero como un poco más de fuerza o un poco más de hipertrofia, por ejemplo en los pectorales o por ejemplo en la espalda, ¿sí? Que pueda generar un poco más de repeticiones, llevarlos un poco más allá. Lo otro, también en grupos musculares muy grandes. ¿Sí? En grupos musculares pequeños, pues puedo generar algún tipo de atrofia muscular o hasta un desgarre. Yo también estoy de ¿Listo? acuerdo con eso. Sé que la extenuación no es muy buena trabajarla y si se va a trabajar tiene que ser en grupos musculares grandes porque pues las fibras musculares pues van a ayudar a que pues aguante esa carga. En músculos Sí, pequeños pues malo. sí, sí, ahí te estoy escuchando. Eh, tanto tiene beneficios, tanto tiene como contraindicaciones o como efectos negativos, pues si se realiza de una forma inadecuada. Es como el entrenamiento de oclusión, ¿sí? No sé si lo han escuchado, ¿alguien ha escuchado sobre ese Sí, entrenamiento? sí, sí, claro. Todo Es ese cuando se amarran Sí, cuando generan una presión, o sea, no hay como irriego sanguíneo, y sí, señor. pero aumenta los diámetros de las venas, entonces toda esa sangre que queda acumulada pues va a llevar un poco más de nutrientes, va a nutrir más el músculo y cuando se hace la liberación pues hace como, se llama maniobra de Valsalva, ¿sí? Lo cual el diámetro de las venas pues está grande, ¿sí? Y pues está trancando la circulación que cuando suelta va y hace como o como un aumento de ese irriego sanguíneo, ¿sí? Que puede ser peligroso para el corazón o para nuestro sistema nervioso central, ¿sí? Pero pues en entrenamientos para hipertrofia y para ganar fuerza, pues ese entrenamiento es muy bueno, pero si de pronto tú tienes algún problema cardíaco que tú no te hayas dado cuenta, puede generar algún tipo de problema. También, por ejemplo, tiene un aspecto negativo que es la formación de trombos, ya que pues imposibilita que la circulación de la sangre sea normal, ¿sí? Lo que hace un estancamiento de esto, entonces ahí viene un proceso inflamatorio y entonces pueden generar coágulos en la sangre, que estos pueden ir a cualquier lado del cuerpo y generar algún tipo de daño hasta incluso la muerte, porque el taponamiento de una arteria pues es muy grave, ¿vale? Bueno, eso, la parte fisiológica la vamos a ver dentro de 8 días, entonces esa clase va a ser súper chévere, vamos a entender la contracción muscular, vamos a ver si este tipo de entrenamiento que hace, por qué las fibras se acortan, por qué las fibras se alargan, ¿sí? Es una de las mejores clases donde ustedes van a entender un poco más de la contracción muscular, de la fatiga también muscular. ¿Listo?
¿Cómo vamos hasta ahí? Bien, profe. Listo. Sí, señor. Bueno, ahora, ¿cómo hallamos o cómo podemos averiguar sobre qué peso debo trabajar? ¿Sí? O qué peso debo realizar para poder trabajar, por ejemplo, la fuerza máxima, la fuerza explosiva, ¿sí? Para el Entonces, RM, dime, sacando el RM. con el RM. El RM es la repetición máxima, ¿sí? ¿Qué define el RM? Como la mayor cantidad de peso que se puede levantar con una técnica correcta una sola vez, una sola repetición. Y hay dos métodos, uno directo y uno indirecto, donde el método directo pues no es tan recomendable y por eso comenzaron a hacer fórmulas para poder realizar como una forma indirecta o otra forma indirecta, pues también es por medio de diferentes controladores de velocidad o encoders lineales, ¿sí? Donde pueden medir la velocidad y la fuerza, ¿vale? Entonces, de ese tipo para hallar el RM hay muchísimos, ¿sí? Hay como 6 7 exponentes para hallar el RM. ¿Ustedes cómo lo hallan? Quisiera saber. Por Brisky. Yo me quedo con Brisky, estoy casada con Brisky. Con Brisky, muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más haya un RM así? O lo hayan el clásico RM. Yo también utilizo Brisky, profe. Listo. Profe, pues yo utilizaría Brisky para cierto tipo de población y para otras personas que, digamos, tengan más dificultad, ya sea por una patología o demás cosas, utilizaría la fórmula de ePlay. Y play. Listo. ¿Qué más? Eh, Espérate, yo tengo una pregunta, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, claro, dila. David, ¿qué tiene que ver la patología con la fórmula de la que acabas de decir? Me la Pues quitaste. Muy bien. porque la fórmula de ePlay está basada en más repeticiones y poco peso, mientras que la de Brisky se enfoca más al RM. Entonces ahí voy. Si una persona tiene una patología, puede que la fórmula de Brisky no sea lo más adecuado. Pero, profe, una pregunta, dentro de menos Pero, repeticiones no es más exacto. O sea, si yo hago 2 repeticiones y aplico la fórmula, pues de todas maneras, entonces el margen de error va a ser menor, ¿no? eh, Sí, exacto, eso le iba a decir yo a Hermes, muy bien, Sergio. Cuando las repeticiones sobrepasan las 10 repeticiones por estudios, ya está dicho que la margen de error va a ser mucho mayor. Entonces, por eso yo estoy casada con Brisky, porque las repeticiones de Brisky son máximo hasta 10. Ya después de 10, o sea, no tiene sentido. bueno, Pues sí. de por sí ninguna es exacta como tal. Pero igual lo que voy es que Brisky se acerca más. Obviamente la IPLE tampoco, pero es la que se puede aplicar para la persona que muestre ciertas dificultades. Bueno, me gusta ese debate, ¿sí? Porque pues esto es algo muy, muy peleado hoy en día, ¿sí? No saben qué RM tomar, ¿sí? O sea, de un método indirecto, ¿sí? ¿Nunca han hecho el método clásico? ¿Alguien conoce el método clásico? ¿Nadie conoce el método clásico? Pues, profe, dímelo y tal vez yo sí lo he hecho en el gimnasio. Bueno, el método clásico es aumentar más o menos de a 10 kilos por cada Así, serie, por cada repetición, hasta que veamos que ya no lo hace nunca más. Pero pues este tiene sí. mucho sesgo porque pues primero lleva con una fatiga, ¿sí? Segundo pues es como no recomendable pues porque pues puede tener algún tipo de lesión y nunca nos vamos a acercar así muy cercano a ese RM real. Ejemplo, vamos a hacer un test de RM en squat. Entonces en squat vamos a hacer primera serie, ¿sí? Solo es una repetición. Vamos a hacerlo con 50 kilos. Entonces yo miro, yo ya lo he visto entrenar, 50 kilos. Listo, hizo una repetición, la hizo bien. Le aumento, 60 kilos. Ya viene con una prefatiga. Hace una repetición, hizo los 60 kilos. Perfecto, vamos con 70. Y así sucesivamente hasta que llegue como a su peso máximo, ¿sí?
Entonces, este era como el método clásico. Y después comenzaron, no, pero pues es que lleva con una prefatiga, esto no, esto está contraindicado, pero ¿cómo le van a poner a hacer todo ese peso y pues, y el resto de peso qué? ¿Sí? Porque, por ejemplo, llegó a 150 kilos, ¿sí? O sea, comenzó en 50 y llegó a 150 kilos, o sea, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, sume todo eso, cuánto tonelaje hizo, ¿sí? O cuántos kilogramos hizo. Pues ya hizo como un entrenamiento previo para poder realizar esos 150. ¿Listo? Creo que antes él podría alzar muchísimo más. ¿Sí me entendieron hasta ahí más o menos? Sí, profe, yo sí he realizado ese método, pero mira que hay un autor, es que no me acuerdo ahorita en este momento, pero hay un autor en especial que habla sobre ese método clásico y dice que cuando una persona realiza repeticiones anteriores, Sí. le ayuda a mejorar, bueno, un montón de cosas fisiológicas que permite mejorar la fuerza para llegar a mejorar su RM. Entonces, no sé, eso es algo contradictorio. Sí, es una pelea que pues que siempre se va a tener, pero pues sí se puede y no se puede. Pues para entrenadores van a buscar otros componentes, ¿sí? Para entrenadores no van a hacer estas fórmulas, sino van a hacer por medio de encoders. Pero pues el clásico también se puede, pero pues nos da una aproximación, pero pues tiene mucho sesgo. Estos autores también nos dan una aproximación mucho mayor y es lo que yo les quiero dar a conocer. ¿Listo? Este es un trabajo que hizo González Vadillo, ¿sí? En el cual quería mirar la correlación de cuál es el más efectivo en el RM. ¿Alguien entiende esta gráfica? Lo hicieron con deportistas de alto rendimiento. O sea, pusieron como a 30 deportistas y les colocaron a averiguar su RM, ¿sí? Por medio de fórmulas, ¿sí? O sea, acá no van a aumentar el peso, sino colocan un peso promedio y los colocan a hacer un máximo 15 repeticiones. O sea, eso es como más o menos de pronto la efectividad, la eficacia de la De la fórmula. fórmula, sí. Es que yo tengo entendido que también, digamos, por la fórmula de Brisky se puede sacar de dos maneras. Sí, hay dos Con la maneras. fórmula, como la fórmula normal, que es, bueno, ya sabemos que tiene un poco de números sobre las repeticiones. Y la otra manera en la que se puede sacar es por medio de la fórmula de correlación. De correlación, perfecto, sí. Entonces, les voy a explicar esta gráfica. Ellos hicieron como una comparación o una correlación en todas las fórmulas que existen, ¿sí? Más o menos hay como 8 o 9 fórmulas, pero pues escogieron 6, ¿sí? Está la de Lesueur, que es la primera, la E, Play-Welday, la de O'Connor, la Lombard, la Lander y la Versicki, que es la más utilizada, ¿sí? Hicieron una correlación y encontraron que dos dan respuesta muy parecida, Lesser y Lander. ¿Listo? Miren, 110.3 y 110.09. ¿Vale? La otra cerquita es la de... ¿Sí me entendieron acá? Mira la correlación. Los que Sí, sí, señor. sean iguales son que dieron como resultados igual y pues uno que es cercano. No estoy diciendo que el resto no sirva, pero por ejemplo este da mucho más arriba la de Lombard, la E-Play también da mucho más arriba, ¿sí? Y las que están más cercanas son Lander, Brisky y Lander. Laser. ¿Listo? Es para que entiendan como investigaciones que han hecho sobre ese tipo de fórmulas para la RM. Entonces, ¿ustedes cuál harían? Listo, yo haría la de Risky, la de Laser y la de Lander, ¿sí? Alguna de esas tres porque pues tratan de llegar o a correlacionarse igual, ¿sí? A dar como
o disminuir ese sesgo de información. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Entendieron? Pues sorprendente. De pronto Sí, dirán, profe, "Ay, bien. ya no haré esa de Risky, sino haré, por ejemplo, la de Lander, porque pues supuestamente esta investigación la hicieron con muchos deportistas. ¿Listo? Bueno, ¿qué es un test directo? ¿Cómo se hallan estos tests? ¿Sí? De RM. Entonces, como les había dicho en la primera diapositiva, hay un test directo que es como lo que yo les decía de aumentar y aumentar el peso. Entonces, acá hay como unos pasos que se realizan para este test. Encontré en una página de internet, pues no es de fuente muy confiable, pero pues así es como se hace normalmente en un gimnasio, ¿sí? Que es realizar un calentamiento previo, unas movilizaciones, ¿sí? Se carga la barra progresivamente al 40-50 la RM, se aumenta de 10, 15 o 20 kilos, dependiendo del tipo de ejercicio. Al llegar al momento se suman de 5 a 5 kilos. La recuperación de salta, por ejemplo, se necesita hacer 2 test o 3 test de RM, por ejemplo, de press banca, sentadilla y curl de bíceps. Claro que en músculos pequeños no se debería hacer, ¿sí? O en ejercicios monoarticulares no se debería aplicar un test de RM. Y bueno, y eso es como se hallaría un test de RM hasta mirar su peso máximo, ¿sí? En el cual pueda realizar solo una repetición sin ningún tipo de ayuda. ¿Listo? Acá les tengo pues las fórmulas de los diferentes autores para hallar el RM, ¿sí? Entonces, que este sería el test indirecto, que son las formas de estimar el RM sin tener que llegar a un esfuerzo gigante que conlleva como es el test directo, ¿listo? Entonces, por ejemplo, el que ustedes utilizan mucho, que es el peso levantado sobre 1.0278 menos 0.0278 por repeticiones al fallo, o la de lomba, repeticiones al fallo, sobre 0.1 más el peso levantado. Bueno, ustedes encontrarán o mirarán cuál es el que es mejor para hallar su RM, ¿sí? Que en este caso recomiendo el de Laser, el de Linder y el Versiki. ¿Listo? Ahora, ¿qué nos da a entender el RM? ¿Cuál es el beneficio de entender el RM para ustedes? ¿Qué es ese beneficio de que ustedes digan, ven, encontré el RM? Pues Ahora, Pues para poder hablar, habla dale. sola. Ok. Pues es que esa es la forma de mirar los porcentajes con los cuales se va a aplicar el entrenamiento de ahí en adelante. Entonces, tenemos un 100% y ya de ahí pues se va aplicando pues hacia el objetivo que se quiere, pues el porcentaje de carga frente al ejercicio que se va a realizar. muy bien. ¿Quién más Bien, iba a hablar? bien, estoy de acuerdo con Adriana y agregándole que esto nos va a permitir que el deportista no genere un estancamiento de la fuerza. Cuando no trabajamos con los porcentajes para saber qué tipo de fuerza se va a trabajar, el deportista va a generar un estancamiento muscular, un estancamiento de la fuerza. ¿Por qué? Porque no se está trabajando con esos porcentajes, porque no se varía la carga y se trabaja de manera lineal. Entonces, no hay un trabajo que, espérenme un segundo, si lo tengo por aquí anotado, un segundo. Por Bien, eso es tan importante la intensidad media relativa. La intensidad media relativa es lo que nos permite trabajar de manera como progresiva y no de manera lineal. Ya. Sí, listo. ¿no? Pues Bueno, aparte de eso también se evitan lesiones, sobrecargan a un deportista. muy bien. Nosotros al trabajar diferentes tipos RM, como ustedes lo dicen, evitar lesiones, saber qué porcentaje para trabajar un tipo de fuerza, ¿sí? O un tipo de estímulo que es importante, ¿sí? Por ejemplo, si yo trabajo más o menos del 53 al 61%, estoy generando adaptaciones musculares o adaptación a la fuerza. ¿Sí? Si trabajo un porcentaje del 65 al 70% que estoy trabajando, ¿para qué objetivo estoy trabajando? Por ejemplo, hablan mucho sobre la pérdida de grasa.
¿sí? Si trabajo un porcentaje de 90, 95, entonces del 100% estoy trabajando un poquito lo que tiene que ver con la fuerza máxima, ¿vale? Entonces, hallar el RM y hallar qué porcentaje se puede trabajar, qué peso se puede trabajar, evitamos todo lo que ustedes dijeron y también ayudamos a trabajar un tipo de capacidad, un tipo de fuerza, ¿sí? Entonces, fuerza de resistencia, fuerza máxima, fuerza explosiva, etcétera, etcétera. Sin dañar como su ejecución, ¿sí? Porque pues de pronto diremos, no, pues el peso, la fuerza máxima la vamos a trabajar con 200 kilos, pero pues esta persona no se le hizo un buen RM, ¿sí? Y él solo puede levantar así máximo 160. Entonces, lo que decía nuestra compañera, que puede generar algún tipo de lesión. Por eso es importante saber el RM y el porcentaje que se vaya a trabajar. Entonces, yo les hablaba sobre por qué a veces no es bueno hablar sobre el fallo muscular, por qué no es bueno hablar sobre la fuerza máxima, sobre que esta es la fuerza máxima de la persona, que acá ya no rinde más, ¿sí? En un RM. ¿Alguien va a hablar? ¿Por qué no es tan bueno? ¿Estás preguntando? Sí, Porque hay personas que fisiológicamente no están preparados. Entonces, lo que estábamos diciendo, lo que se va a generar son lesiones musculares, óseas, tendinosas, entre otros muchos. bueno, lo que pasa, bien, Perdón. dime. Ahí también de pronto va porque en esos ejercicios pues estamos omitiendo precisamente todo el tema de cantidad, repeticiones, series para trabajar eso. Entonces, por extenuar el músculo, por llevarlo al límite, estamos omitiendo toda esa base teórica pues que en realidad pues lleva un buen entrenamiento. Sí, muy bien. Lo que pasa, como les decía en la gráfica anterior de la clase pasada, ¿se acuerdan que la fuerza no se expresa en un solo movimiento? Hay muchísimas como subcategorías que están dentro de ellas, que yo les mostraba como una gráfica donde decía, acá es una curva, pero acá salía una, acá salía dos, acá salía tres, aquí salía cuatro, ¿sí? Pues no hay, Vadillo y colaboradores dicen que no hay un solo pico de fuerza máximo absoluto, que hay varios, ¿sí? Y eso hicieron unas investigaciones y comenzaron a averiguarlo y por eso crearon el encoder lineal, ¿sí? Porque anteriormente pues veíamos que el RM de él es 100%, el 100% de, por ejemplo, de press banca son 150 kilos, pero no, ¿por qué? ¿Se acuerdan de que en movimientos excéntricos y isométricos aumenta más ese porcentaje? Sí, sí, señor. ¿Sí me van entendiendo? O sea, no es bueno hablar siempre de que siempre va a haber un pico de fuerza máxima, porque pues hay diferentes subcategorías dentro de esta fuerza máxima o dentro de esta expresión de la fuerza, ¿sí? Entonces ellos dicen que hay una fuerza isométrica máxima, ¿sí? Que es como la resistencia insuperable, que hay una fuerza dinámica máxima, ¿sí? Que pues ahí de pronto sí sería el RM, que hay una fuerza dinámica máxima relativa, ¿sí? Que es un poquito menor al RM, que hay una fuerza dinámica máxima relativa específica, una fuerza útil, o sea, la fuerza que en verdad está haciendo que es cuando estoy en esa fase isométrica y que solo hago un pequeño empujón y ya venzo la gravedad, ¿sí? Entonces, para que de hoy en adelante no hablen siempre sobre fuerza máxima, sino como los tipos de fuerza, ¿sí? Que no hablen siempre sobre un RM, sino que pues esta es como la expresión del porcentaje que voy a trabajar para este tipo de personas para evitar todo lo que ustedes me dijeron. ¿Listo? ¿Sí me han entendido hasta ahí? Sí, sí, señor. Perfecto. El resto, ¿cómo van? ¿Sí han Sí, entendido señor. hasta ahí? Bien. Todos callados.
Todos callados, cambiándole las perspectivas. Entonces ya saben, no hay una fuerza máxima, sino que hay una expresión de diferentes fuerzas donde esa máxima se va subdividiendo, ¿vale? Por eso les mostré esa grafiquita de la clase pasada, donde la fuerza dinámica máxima relativa se iba subdividiendo. Bueno, muy bien. Y para poder realizar estas mediciones, estas fórmulas, pues se necesita hacerlo por medio de ejercicios, ¿cierto? Entonces nosotros no vamos a hallar esto porque sí, necesitamos escoger los ejercicios que sean importantes para poder realizar el RM. Entonces tenemos los ejercicios multiarticulares, ¿sí? Los ejercicios multiarticulares, como su nombre lo dice, pues es que utilizan o movilizan diferentes articulaciones para realizar el movimiento, ¿sí? Entonces tenemos el press banca, tenemos peso muerto, tenemos la sentadilla, dominadas, bueno, hay muchísimos, ¿sí? Donde pues en estos ejercicios multiarticulares pues también generamos como estrés, ¿sí? En una gran cantidad de músculos, no se centra en solo un músculo, ¿sí? Un claro ejemplo de esto es en el squat, ¿sí? Que en el squat, pues antes decían que, o he visto todavía entrenadores que dicen, no, es que el squat solo trabaja glúteo, ¿sí? No implica otro músculo más, pues ahí hay un montón de músculos que están implicados, ¿sí? Entonces, los glúteos, el vasto interno, vasto medio, el semimembranoso, el cuádriceps, ¿sí? ¿Sí? El semitendinoso, todos estos músculos están actuando para poder realizar un solo movimiento. En cambio, por ejemplo, si vamos a hacer el curl de bíceps, ¿sí? Curl de bíceps, pues estamos implicando solo el movimiento o la tensión muscular a un solo músculo. Pues tiene dos porciones, pero pues no se trabaja como lo que es un ejercicio multiarticular, ¿vale? Profe, Dime, tengo una pregunta, qué pena. sigue, tranquila. Es que no hace referente al tema, sí. Ah, Lo que pasa es que, por lo general, como nosotros veníamos haciendo clase de 9 a 11 por mucho, sí. pues quisiera saber a qué horas vamos a terminar debido a que pues tengo un compromiso. No, estamos terminando por ahí tipo 11 de la mañana. Ah, vale, perfecto, gracias. ¿Listo? Ya nos quedan la mitad de las diapositivas. Bueno, tenemos los ejercicios monoarticulares, ¿sí? Que pues como los estaba nombrando ahorita son ejercicios donde interviene una sola articulación, en donde se ejecuta más la tensión o el movimiento a un solo grupo muscular, que en este caso son muy pequeños, como lo que es el curl de bíceps, ¿sí? La patada, la copa, ¿sí? Copa una mano, copa dos manos, donde solo están utilizando una sola articulación y pues está trabajando un solo grupo muscular. Tenemos los ejercicios compuestos, ¿sí? En estos ejercicios compuestos son también, también se les puede caracterizar como ejercicios monoarticulares, el single joint. ¿Alguien conoce estos ejercicios compuestos? ¿Alguien sabe cuál? No sé si de pronto te refieres a los ejercicios en los que, digamos, se unen dos ejercicios, digamos, tijera y press militar. ¿Sí se llama press militar? Sí, creo que es press militar. Ejercicios así como que le agregan otro para incrementar la dificultad al realizar. Bueno, muy bien. ¿Ustedes han visto, por ejemplo, rutinas de fisiculturistas o rutinas de halterofilia? Ellos, o no sé, Sí, sí, señor. ustedes algunas veces llegan y ven, por ejemplo, ven a alguien así súper grande y dice, especializado en alguna modalidad deportiva de levantamiento de pesas, que llega y dice, voy a hacer pecho, ¿sí? Y él comienza con la pesa y comienza a hacer patada, ¿sí? Sí, ¿Qué es lo que está tratando de hacer? Como en esos ejercicios multiarticulares también está utilizando ese pequeño músculo que está aislando, que es el tríceps, trata de fatigarlo para que haya una transferencia hacia el pecho. Es decir,
fatigo un músculo que me ayuda mucho a hacer como la extensión para que ese músculo implique una forma corta y se traslada a que el otro grupo muscular grande trabaje de una forma más eficiente. Por eso, ahora en los tipos de entrenamientos nuevos, ¿sí? Se trata de fatigar un poco el músculo pequeño, el que está implicado en realizar un tipo de movimiento donde hay otro grupo muscular mucho más grande. Por ejemplo, en el de cuando dicen, no, vamos a trabajar espalda bíceps, entonces tratan de fatigar un poco el bíceps para que haga esa transferencia hacia la espalda. Ejemplo, comienzan a hacer dominadas cortas, ¿sí? Y después hacen un jalón, ¿vale? No son ejercicios biseriados, sino que van fatigando ese músculo pequeño, ¿sí? Donde puede estar implicada en un movimiento mucho más completo, multiarticular, donde hay como un grupo de muscular mucho más grande. Y cuando hemos hablado de todo esto, ¿sí? De que realizar el ejercicio, que realizar el RM, llegamos a algo denominado fatiga, ¿sí? Que lo hemos escuchado mucho, que decimos que pues la mayoría de entrenadores dice que llegar a la fatiga es bueno, otros entrenadores dicen que llegar a la fatiga no es tan bueno porque pues no se puede generar la resistencia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Lo definen como una deficiencia en el desempeño físico y una disminución de rendimiento. Hay una fatiga aguda y hay una fatiga crónica. La fatiga aguda, ¿sí? Es cuando, por ejemplo, ustedes hacen un ejercicio a alta intensidad, un hit, ¿sí? Y que terminan súper cansados, ¿sí? Pero pues se pueden recuperar, se recuperan en un periodo corto de tiempo. Y una fatiga crónica que se ve mucho, ¿sí? En lo que tiene que ver con sobreentrenamiento, que necesita muchos días, muchísimos días para poder recuperar todo como lo perdido o volver a recuperar sus fibras musculares o volver a utilizar como sus sustratos energéticos, ¿sí? Entonces necesita un poco más de tiempo para poder recuperarse. Entonces no es bueno llegar tanto a una fatiga crónica y pues sí, eh, una fatiga aguda que sería como el tipo de entrenamiento, el entrenamiento básico que tú haces, por ejemplo, en el gimnasio. Tienes una fatiga aguda, ¿sí? Pero no tienes una fatiga crónica que es, por ejemplo, ayer hiciste triple jornada en el gimnasio y hoy pretendes hacer otra vez triple jornada, pues no vas a rendir igual que ayer, ¿sí? O te puedes ir lesionando. Estas se subdividen fisiológicamente en dos, una fatiga central y una fatiga periférica. La fatiga central, ¿sí? Esta tiene que ver con todo nuestro sistema nervioso central, ¿sí? Cuando se genera la contracción muscular, ¿sí? Se genera por medio de un impulso eléctrico, bueno, etcétera, eso también ustedes lo saben un poco, pero lo vamos a volver a ver el otro miércoles, ¿sí? Eh, Esta fatiga hace que estas funciones del impulso, de la recuperación del músculo, de la generación de la contracción muscular se vea afectada, ¿sí? Entonces, si hay afectación en esa placa motora, en esa parte neuronal, pues no va a haber ese impulso eléctrico y no va a haber esa contracción muscular, ¿sí? Entonces, necesito realizar un curl de bíceps y no soy capaz ni de levantar la barra, ya tengo una fatiga central, pero esta fatiga central dura muchísimo tiempo. Esto es una fatiga que no se debería hacer, no es recomendable, ¿sí? Sí, que por medio de esta, que al llegar a esta fatiga crónica, ¿sí? Es porque se ha sobreentrenado mucho la parte musculoesquelética y hay un daño neuromuscular, ¿sí? Que esta persona llegó a un estancamiento, que han visto que entrena y entrena y entrena y no logra superar esos niveles que está. Acá hay una fatiga central porque pues ya no hay como esa se me trabó la lengua excitabilidad
de la neurona al poder realizar una contracción muscular, al generar ese potencial para pues, realizar esa contracción muscular, ¿sí? Entonces, tenemos que tener muchísimo cuidado en los entrenamientos, a no llegar a esa fatiga central, sino que llegar a una fatiga periférica. En esta imagen les quiero mostrar que acá hay una persona que pues, Aguda, ¿sí? Sería no, fatiga. esta sería crónica. Esta sería crónica porque que pues acá lo que está diciendo es no puedo más, ¿sí? Pero pues el cuerpo, él trata de obligar al cuerpo a dar un poquito más, ¿sí? En métodos de entrenamiento, pues se puede decir algunas veces que es bueno porque él trata de llevar sus niveles de exigencia más allá, pero en otros entrenadores o en otros métodos de entrenamiento, pues no es tan bueno, ¿sí? Porque en competencia va a llegar así y pues no va a no va a lograr cumplir su objetivo general, ¿sí? O su meta, ¿vale? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto en el entrenamiento. Es bueno generar una fatiga periférica, ¿sí? Eh, ¿Qué es una fatiga periférica? Todo lo que tenemos que ver con un poco el metabolismo, ¿sí? Donde, por ejemplo, a una persona que se le quiera adelgazar, ¿sí? Se genera una fatiga periférica en donde se trata de acabar esas reservas energéticas de fosfocreatina y de glucosa para que pueda utilizar otro sustrato energético, ¿sí? O pueda utilizar otra fuente de energía, que por ejemplo en este caso son los lípidos para oxidación de lípidos, y así esta persona pueda disminuir de peso. ¿Listo? Eh, También esta fatiga periférica aumenta en relación no al lactato, sino al ácido láctico, que pues es cuando ya ocurre una acidez, ¿sí? Un aumento es diferente el lactato a ácido láctico, que también lo vamos a ver en la próxima clase, que el lactato pues es bueno, ¿sí? En situaciones de competencia porque pues este genera la gluconogénesis para aumentar los niveles de glucosa tanto en el hígado, aumentar los niveles de glucosa en el hígado para que ésta sea enviado al músculo, ¿sí? Que esto significaría ejercicios rápidos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en halterofilia, en levantamiento olímpico, se necesita mucho la glucosa para realizar los movimientos que queremos ejecutar, ¿vale? Entonces, esto es la fatiga periférica, que pues es una fatiga buena, ¿sí? Que estamos acabando todas las reservas de fosfocreatina y glucosa en nuestro músculo para que pueda oxidar otro o pueda utilizar otro medio de energía que en este caso serían las grasas. Un ejemplo de esta fatiga muscular pues es un HIIT o un SIP o un LES, ¿sí? Todos esos ejercicios a alta intensidad que hemos visto en televisión o que ustedes ya conocen, que también los vamos a ver. ¿Listo? Con todo esto, ¿qué es lo que genera en nuestro cuerpo? Algo que ustedes también han escuchado que se llama estrés metabólico. ¿Quién sabe o quién ha escuchado algo sobre estrés metabólico? La concentración de metabolitos en el ambiente del músculo, algo así. Es como el residuo que queda por todos los sustratos que se gastan en el ejercicio. Mm, sí, hay, no, bueno, sí hay residuos, sí. Son células que cumplieron su labor y esas células quedan en nuestro torrente sanguíneo o hasta en la epidermis quedan y hay un intercambio ahí y se los llevan los macrófagos y puedan ser expulsados. ¿Qué más? Em, pues son las cargas que se basan predominantemente en la glucólisis, ¿sí? En la glucólisis anaeróbica, que son las que nos permiten producir adenosintrifosfato para producir energía para poder entrenar. Sí, muy bien. ¿Qué más? ¿Alguien más sabe qué es un estrés metabólico? ¿Hay más? Bueno,
El estrés metabólico, en este caso, lo estamos hablando por medio del ejercicio. Hay un estrés metabólico, pero es por medio de una patología, pues es un estrés metabólico que no es bueno, ¿sí? Estamos hablando de un estrés metabólico por medio del ejercicio. Ese estrés metabólico del ejercicio, ténganlo en cuenta siempre, se genera por medio de una contracción muscular. Siempre que generamos una contracción muscular, estamos activando casi todos nuestros sistemas endocrinos que rigen toda la parte de nuestro metabolismo, como los había hecho en la primera clase y se los voy a repetir siempre, ¿sí? Para que metan en la cabeza que la fuerza es el tipo de entrenamiento que hoy en día debe ser utilizado en mayor medida que el aeróbico. No estoy diciendo que el aeróbico sea malo, sino que tiene un mayor predominio el ejercicio de fuerza, ¿sí? Y que si se combina con el aeróbico, pues genera un estrés metabólico muy positivo. ¿Listo? Lo que pasa en el estrés metabólico es que hay diferentes procesos que se generan cuando se realiza la contracción muscular. Hay procesos inflamatorios, sí, porque hay procesos de daño de células del sarcómera, de nuestras células musculares, ¿sí? ¿Ustedes vieron Deporte y Salud? Sí, señor. Sí, señor. ¿Qué pasaba, por ejemplo, Sí, cuando señor. se realizaba, cuando hay una pequeña invasión de un patógeno adentro de tu cuerpo? ¿Qué procesos se generan? O cuando te cortas, ¿qué procesos hay que se liberan? Es el, sí, ¿Cómo se llama esto? Lo tengo en la punta. Los macrófagos. ¿Cómo se llama? El ¿Qué son tema esos? biológico, ¿no? ¿Cómo se llaman esos macrófagos? ¿Cómo se llaman? ¿Cito qué? Citoquinas. Citoquinas, muy bien, se liberan diferentes citoquinas que ahí están dentro los linfocitos, los macrófagos, la interleucina número 6, la interleucina número 10, ¿sí? Que en este caso son proinflamatorias, ¿sí? Entonces, cuando hay este daño en tejidos, pues hay liberación de citoquinas y liberación de mioquinas, que las mioquinas son como lo contrario a las citoquinas. Las citoquinas a veces son proinflamatorias, las mioquinas son desinflamatorias. ¿Listo? Por eso es bueno generar contracciones musculares. También al realizar este proceso inflamatorio, pues hay una reparación tisular, ¿sí? Hay pequeños daños en nuestras fibras musculares, ¿sí? En toda la parte de nuestra célula, ¿sí? Y bueno, y tejido muscular, entonces actúan diferentes células, ¿sí? Para que se repare ese tipo de ese tejido. O sea, esto es bueno. Si no hubiera una reparación tisular, pues el músculo nunca avanzaría y no habría generación de nuevas fibras musculares. También movilización de sustratos. Si es un estrés metabólico positivo, como lo es el ejercicio, hay una movilización de diferentes sustratos por medio de qué organelo o qué organismo es ese donde se genera todos nuestros procesos metabólicos. Esa celulita llamada, Me tocó. ¿cómo? Dilo. No te dé pena, tranquila. Mitocondria, dijo ella. Mitocondria, muy bien. La mitocondria es donde se ocurren todos nuestros procesos metabólicos, todas donde se está generando esas rutas metabólicas, que a veces con la obesidad, ¿sí? La mitocondria no sabe qué sustrato utilizar y pues hay un desbalance energético y pues hay inflamación en nuestro organismo. ¿Listo? Hay liberación de nitrógeno, a veces el nitrógeno, creo que el nitrógeno lo coloqué mal. El nitrógeno también es importante en todos nuestros procesos de irrigación sanguínea, de vasodilatación de nuestras arterias, venas, todo nuestro tejido conectivo no tejido sanguíneo, ¿sí? Y este estrés metabólico también genera una función inmunológica. La función inmunológica es una respuesta inflamatoria por medio de la contracción muscular. Esta función inmunológica genera que haya lo que nombraba anteriormente como lo es la reparación tisular,
¿sí? La disminución de posibilidad de producir una malformación en algún tipo de célula, ¿sí? O que si se produce esa malformación puedan atacar nuestras células defensivas, nuestros glóbulos blancos, ¿sí? Para, por ejemplo, inhibir un cáncer o generar que se progrese ese cáncer, como son las células natural killer, ¿sí? A veces nuestra función inmunológica de tanto esfuerzo que hace en ejercicios, por ejemplo, muy largos de gran intensidad, lo que es, por ejemplo, el ciclismo, disminuyen tanto, pues, para que no produzca algún problema dentro de tu metabolismo, dentro de tu organismo, te quedes como, por decirlo, sin defensas, lo que se llama ventana abierta, y esta se disminuye tanto que pues puede entrar algún virus y puede atacarlo, ¿sí? Pero pues al siguiente día tu función inmunológica responderá el doble o el triple de lo que tenías anteriormente. ¿Listo? ¿Quién se tenía que ir? Yo, Bueno, ve si quieres, tranquila, igual la clase la tengo grabada, la tengo que subir porque no he podido subirla, la voy a subir a los videos de Facultad de Cultura Física para que logren ver otra vez la clase, ¿listo? ok, profe, gracias, perfecto. Bueno, listo. Bueno, ¿Vas a dejar algún trabajo o sí, esta semana no? pero lo dejo en el Moodle, tranquilos, Ok, vale. Bueno, ¿listo? hasta luego, chao. Chao. Bueno, con todo esto, con todo este estrés metabólico, con el RM, con la fatiga, con el volumen, con todo esto, quería mostrarles que la velocidad de ejecución, ¿sí? Es algo muy importante a la hora de trabajar en PES, ¿sí? Si nosotros logramos controlar un poco la velocidad, aunque pues es difícil, pero la podemos controlar un poco, podemos generar adaptaciones de fuerza superiores, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros hacemos un movimiento normal, una repetición con todas las fases concéntrica, excéntrica, isométrica, en 1,33 segundos, y si logramos disminuir este porcentaje de velocidad significa que he ganado un poco de fuerza o he podido generar fuerza a la resistencia, o puedo también entrenar que entrené fuerza explosiva, ¿sí? Que es, necesito vencer esa resistencia en el menor tiempo posible. Entonces hay que trabajarla muy bien. Tenemos otro concepto también que se llama tiempo de recuperación, ¿sí? El tiempo de recuperación está dado por ustedes y dado por la literatura, ¿vale? Según tipos de entrenamiento, según tipos de fuerza, que también lo vamos a ver en la próxima clase. Tenemos las micropausas, las macropausas y las micropausas. Varía entre 30 segundos y a 5 minutos de descanso dados entre series, no es repeticiones. ¿Listo? Cuando son 5 minutos de descanso es porque la actividad fue muy alta. Necesitamos mucho tiempo para que recuperen nuestras células, ¿sí? Mecanismos de regulación energética. Entonces necesitamos un poco más de tiempo que lo que es 30 segundos, ¿sí? Tenemos las micropausas, que es de 1 segundo a 29 segundos, que por ejemplo yo estoy haciendo, necesito hacer 30 repeticiones con un 70% de mi RM. Entonces voy en la 27, descansé 1 a 20 segunditos ahí en una fase excéntrica, en una fase isométrica, y vuelvo y las continúo a hacer. Esto no dañará la serie, ¿listo? Son muy pequeñas esas pausas, no son pausas tan grandes como lo que es las entre series, que es de 2 a 5 minutos, ¿sí? Dependiendo, por ejemplo, del objetivo, que si yo quiero hipertrofia, listo, tienes que descansar de 1 minuto a 2 minutos y medio. Que necesito ganar un poquito más de resistencia, listo, tienes que descansar 1 minuto, que eso también lo vamos a ver en las próximas clases. ¿Cómo vamos hasta ahí? Dime, Profe, una pregunta. dime. Digamos, en esa que está explicando de que descansa 1 a 10 segundos, digamos que la persona tiene 10 kilos, por decirlo, Sí, y necesita realizar 30 repeticiones, pero sí, digamos va en la 17 y ya llega como una fatiga total, se le sí. baja el peso, digamos, a 8.
kilos y sigue completando y vuelve, digamos, en la 25, se cansa otra vez y le vuelvo y le bajo otros, ¿sería beneficioso también para buscar como una hipertrofia? Sí, ese es un tipo de entrenamiento. Ese es un tipo de entrenamiento, ese es un tipo de entrenamiento piramidal. ¿Listo? Sí, es beneficioso porque pues tiene como objetivo la hipertrofia. Pero digamos, sigue funcionando como piramidal, si sigue, o sea, no para, digamos, se cansó, descansó los 2 segundos, digamos, mientras yo le quitaba el peso y sigue para completar sí o sí lo que son las 30 repeticiones, ¿seguiría siendo piramidal? Sí, seguiría siendo piramidal. Ah, listo, perfecto. Porque tú le vas quitando peso, todavía le sigues quitando peso, le sigues quitando peso. Lo que pasa es que le está generando diferentes estímulos al músculo. Entonces, le aumenta un peso fuerte, hace unas repeticiones, de una vez le disminuye un peso, hace otro número de repeticiones, etcétera. Hay una parte negativa en este tipo de entrenamientos cuando son así, que son, por ejemplo, Super 21, no sé si lo han escuchado, Sí, sí, señor. que es algo Que como lo son que tres tú. tipos de rango de movimiento en el cual debe realizarse. ¿Sí? Y es que puede generar algún tipo de atrofia muscular, ¿sí? Y, por ejemplo, si no se generan esos tres tipos de rangos de movimiento, los rangos de movimiento pues son muy importantes porque trabajan una parte del músculo y la desarrolla, o sea, se está desarrollando todo el músculo por completo. Pero, por ejemplo, yo estoy haciendo, no hablemos de Super 21, hablemos de que estoy haciendo predicador. ¿Conocen el predicador en el que está sentado y haces un curl, apoyas las axilas y haces un curl con barra? ¿Sí lo han visto? He visto que para tratar de llegar al fallo colocan mucho peso, hacen 5 repeticiones, le quitan el peso, hacen 5 repeticiones, descanso un poquito, le quita el peso, hago 5 repeticiones y así sucesivamente, sucesivamente. Esos cambios tan drásticos de pesos tampoco son ideales. Pueden atrofiar el músculo y pueden molestar mucho la ejecución del movimiento, hasta pueden lesionar. Si es lo que más o menos lo que tú te refieres. Sí, sí, señor. Ah, bueno, listo. Entonces, tener mucho cuidado. Pues ustedes tienen la decisión, ustedes son autónomos en el tipo de entrenamiento, solo que hay que mirar muy bien las bases, tanto fisiológicas como musculoesqueléticas del individuo que tienen para poder saber si pueden generar un estímulo positivo en el entrenamiento, en el ejercicio que ustedes vayan a hacer. Y más que todo lo que tiene que ver con pesas, ¿sí? Las pesas a veces pueden ser muy buenas compañeras, muy buenas amigas y en otras cosas no pueden ser tan amigables. Podemos estar lesionando a la persona y pues pensando que lo estamos haciendo bien. Bueno, el American College Sport Medicine recomienda realizar entre 1 y 3 series por ejercicio en principiantes con menos de un año de experiencia y entre 3 y 6 series para experimentados mayor a un año de entrenamiento que deseen aumentar la masa muscular. Este apartado, ¿por qué lo coloco? Porque el mayor objetivo, un 80% de la población, ¿sí? Hasta la gente con sobrepeso o obesidad tipo 1 no solo quieren bajar de peso, quieren aumentar de masa muscular, ¿sí? Porque pues las pesas, ¿sí? El ejercicio de fuerza, el ejercicio de pesas ayudan también a la parte estética del individuo, ¿sí? Pero eso es bueno, o sea, no es malo, es bueno, porque si tú ayudas a la parte estética del individuo, o sea, que quiere más músculo, etcétera, etcétera, pues estamos trabajando de una manera indirecta y conscientemente de la persona de que cuando trabaja, aumenta masa muscular, pues disminuye porcentaje graso en el músculo, lo que le estamos dando muchísima mayor perspectiva de vida y trabajando mucho la fuerza. ¿Sí? En lo que tiene que ver con halterofilia, ¿sí? Pues nosotros vamos a trabajar muchas series, muchas repeticiones con más o menos el 80 al 90% y tratando de subir nuestro RM cada casi 2 semanas de entrenamiento. Tenemos también el volumen. Dime, ¿quién iba a hablar? Profe, qué pena, es que me surgió una pregunta. O sea, Dime. en base a lo que usted había dicho
de hace un momento cuando se puede lograr una atrofia muscular dado que está trabajando con el mismo peso, pero las mismas series y repeticiones y le va quitando el peso gradualmente. Sí, O sea, también aplica para el tipo de entrenamiento, digamos, en el que un día se trabaja, digamos, a una intensidad del 80% y después en otro día de la semana se trabaja los mismos grupos musculares, pero digamos a un 60%. ¿Aplicaría también ahí la atrofia muscular o no? no, no, porque ahí ya estás dejando descansar el músculo. Lo estoy diciendo si lo utilizas también muy seguido, ¿sí? Por ejemplo, que tú trabajes este tipo de entrenamiento lunes, miércoles, viernes, ¿sí? No estás dejando descansar el músculo y pues estás atrofiando el músculo. El músculo no va a querer hacer la misma contracción y pues primero va a ser un efecto catabólico, o sea, se va a disminuir y no va a generar ese mismo estímulo positivo en ese grupo muscular. Pero si tú la trabajas así como lo estás haciendo, con un porcentaje, puede ser efectivo, pero pues ahí ya vamos con el principio de individualización, vamos a ver si eso sirve. Entonces tú lo programas, por ejemplo, en un microciclo y ves que sirvió, es efectivo, entonces lo puedes seguir programando más adelante. Pero si ves en el segundo mes que lo volviste a hacer con ese porcentaje que lo estás trabajando, ¿sí? Estás realizando el mismo entrenamiento y disminuyó, o sea, está haciendo un efecto catabólico, entonces tengo que hacer algún tipo de variación a este tipo de entrenamiento. ¿Me entendiste? Sí, profe, todo claro. Listo, muy bien. Bueno, tenemos el volumen de entrenamiento que Miquel Izquierdo, otro gran exponente de lo que tiene que ver con la fuerza, con González Bahillo, españoles, habla sobre que es la medida cuantitativa de los estímulos de entrenamiento de diferente orientación funcional que se desarrollan en una unidad o ciclo de entrenamiento. Es una medida de la cantidad total de ejercicio efectuado. Se expresa en función del número de repeticiones, kilogramos totales levantados o duración de la sesión o periodos de entrenamiento. Y acá se los voy a mostrar. Acá tenemos, no, perdón. Acá quería decir, acá les quería preguntar a ustedes, ¿cuál es el volumen para trabajo de fuerza? ¿Cuál creen que es ese volumen para trabajar la fuerza? Pero, ¿fuerza de qué tipo? Por ejemplo, fuerza máxima. ¿Del 90 al 100 o al 102? Creo que también Del se 80 puede. al 100%. Al 100%, sí, muy bien. ¿Cuántas repeticiones, cuántas series? Acuérdense que el volumen tiene inmerso todo esto. De 1 a 6 De 1 es el a 6 máximo. repeticiones. De 1 a 6, 3 veces Entonces, a la semana, un mes. El eh, volumen abarca mucho más cosas, no solo decir el 60 al 70%, no, podemos decir 60 al 70% de 3 series tres series de 8 a 10 repeticiones, de 3 veces a la semana, por un mes. ¿Listo? Entonces tratemos de hablarlo como un poquito más macro, ¿vale? Pero pues estuvo bien lo que ustedes me respondieron. El otro concepto es la intensidad y acá ya vamos acabando. Entonces la intensidad lo define nuestro queridísimo González Baillo como el grado de esfuerzo que exige un ejercicio y en el entrenamiento con cargas. Viene representado por el peso que se utiliza en términos absolutos o relativos, ¿sí? La intensidad aumenta con el efecto de entrenamiento, o sea, le puedo meter muchísimo más carga, o sea, esto sería el principio de progresión. Estaba aumentando a nivel del tiempo. Y el último es que les quería mostrar es el carácter del esfuerzo, que es la relación entre las repeticiones por serie realizadas y las realizables. No es lo mismo, ¿sí? Acá viene también otra vez el principio de individualización. No es lo mismo que una persona que parece que tenga las mismas características físicas, pero pues esta persona lo colocó a hacer 3 series de 20 posibles, ¿sí? Y esta persona hizo 20. Y la otra persona que tenía las mismas características hizo 10. O sea, no es el mismo esfuerzo de una persona a otra persona, hasta de pronto que tenga las mismas características físicas.
¿sí? Entonces hay que ver el carácter del esfuerzo. El carácter del esfuerzo se puede medir por una escala que ustedes ya conocen, que es esa escala denominada escala de Bohr, ¿sí? Que también es como la percepción del esfuerzo. O sea, él percibe cuánto nosotros percibimos el esfuerzo de él por medio de un puntaje. Voy a hacer una prueba con ustedes de prueba de esfuerzo, ¿sí? No esta clase, sino para la otra clase, o sea, dentro de 15 días, donde necesito que todos prendan la cámara y estén en ropa cómoda porque vamos a hacer un poquito de ejercicio para simular una especie de entrenamiento básico para halterofilia. ¿Listo? O para que entendamos estos conceptos que acabamos de ver. ¿Listo? Bueno, Sí, señor. González Bahillo nos muestra también como una tabla pequeña del carácter del esfuerzo, lo divide en cuatro: ligero, pequeño, medio, alto o muy alto y máximo, pero utiliza algo que se llama pérdida de velocidad. La pérdida de velocidad significa, con el mismo ejemplo que les tenía ahorita, esta persona que quiere hacer las 20 repeticiones, ¿sí? Que uno les pone como meta 20 repeticiones y hizo las 20 repeticiones, pues tuvo una pérdida de velocidad menor a la otra persona que hizo solo 10 repeticiones. Es decir, que en la 18 cuando va en la 18 repetición, decimoctava repetición, perdón, no bajó tanto la velocidad, o sea, siguió con un ritmo. En cambio, la persona que solo hizo 10 repeticiones, en la séptima ya estaba así, haciendo una repetición más lenta, o sea, hizo una pérdida de velocidad. ¿Listo? Entonces habla sobre un ligero pequeño, del 5 al 10%, la pérdida de velocidad, que es menos de la mitad de las posibles, un medio, el 15 al 30, la mitad de las posibles, alto, muy alto, alguna más de la mitad de las posibles, dejando de hacer 2 o 4 por serie, y un máximo, máximo o casi máximo número de posibles, o sea que pudo hacer casi todas las repeticiones. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿tienen alguna pregunta, alguna inquietud? No, señor. Bueno, muy bien. Entonces, les dejaré un pequeño trabajito, no es largo, en el Moodle para entregar también dentro de 8 días. Por favor, dentro de 10 días en ropa cómoda, vamos a entender un poco más de esto. Dentro de 8 días vamos a hablar fisiológicamente cómo ocurre todo lo que tiene que ver con contracción muscular, fallo muscular y fatiga muscular, cómo se ocurren todos estos procesos, pero a nivel fisiológico. Y ya comenzamos con planificaciones de entrenamiento. ¿Listo? Bueno, Listo, profe. Bueno, entonces les deseo un bonito día y nos vemos dentro de 8 días. Juiciosos y juiciosas. muchas gracias, profe. Feliz día y feliz semana.